Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Edgar Guzmán Moreno. Soy el director del programa de negocios internacionales en el TEC de Monterrey, Campus León. Trabajo aquí con la parte de profesor, consultor en educación continua a empresas. Y también uno de los proyectos que traemos muy interesantes son los viajes internacionales, lo que ahora se conoce como Semana TEC Internacional. Durante el año, el TEC de Monterrey ofrece a los jóvenes esas experiencias vivenciales de viajes fuera de México para que puedan trabajar en el tema de la visión global, temas de innovación. Y yo soy responsable de dos viajes internacionales, uno a Panamá y otro a Singapur, ya lo hemos hecho en 5 ediciones. Y ahora vamos a platicar un poco el por qué Singapur, algo de la historia, el por qué me motivó comenzar a hacer este tipo de viajes y algunos de los resultados que hemos tenido. Muy bien, vamos a hablar del caso de éxito de Singapur. ¿Por qué Singapur es importante? El tema de la historia, cuál fue la motivación que tuve respecto a este país y cómo se han venido desarrollando los viajes, qué aspectos hemos abordado en ellos. Esperamos sea de utilidad para todos ustedes. Quiero platicarles un poco de la historia, de cómo nace este gusto por mí de este país, Singapur. Cuando yo tuve la oportunidad de estudiar hace algunos años lo que es la carrera de comercio internacional, al terminar la carrera, se nos dio la oportunidad para aplicar a un examen a nivel nacional para trabajar dentro de una consejería comercial de lo que era el Bancomext, el Banco de Comercio Exterior. En aquel tiempo presentaron aproximadamente 500, 600 jóvenes de todo el país estas convocatorias. Yo pasé las pruebas, los exámenes y quedé adscrito a la consejería comercial de Bancomext para el sureste asiático en Singapur. Entonces tuve la oportunidad de trabajar ahí, eran 6 meses, y me quedé 6 meses más, un año completo trabajando en ese país. ¿Qué hacíamos en aquel momento? Hacíamos investigaciones de mercado internacional, es decir, cuando una empresa quería exportar hacia otras partes del mundo, nosotros nos encargábamos de ver la viabilidad del producto, cómo se iba a exportar hacia aquel país. También atendíamos agendas de gobierno, es decir, secretarías de desarrollo económico de diferentes entidades como Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, entre otras más. Los recibíamos muchas veces con el gobernador del estado en turno, su gente de desarrollo económico, y les hacíamos las agendas de trabajo dentro de los países que a ellos les interesaba. Nosotros cubríamos 11 países en la consejería comercial, lo que era Singapur, Malasia, que tenemos otra oficina ahí en Kuala Lumpur, y otros países desde Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Tailandia, parte de la India, entre otros. También detectábamos oportunidades comerciales, es decir, donde veíamos oportunidades para productos mexicanos para poder exportar, y también asistíamos a varias ferias internacionales para ver oportunidades de atracción de inversión de Asia para México. Aquí en las fotografías pueden ver un poco de lo que hacíamos en aquel momento. Teníamos esas agendas de trabajo en el año 2002 entre México y Asia, se llamaban el Business Meetings 2002. También México fue la sede de la PEC, que es un organismo importante allá a nivel mundial, y algunas de las ferias a las que asistíamos también a nivel internacional, también la llegada del buque Cuauhtémoc, en fin, muchas actividades. Ahí es donde trabajábamos nosotros, en esa oficina. En el piso 14 eran las oficinas de Bancomext, y en la otra torre, en el piso 6, la Embajada de México, que actualmente todavía sigue la Embajada de México en ese lugar. De hecho, parte de toda esta presentación también viene con la esencia del consultor Carlos Ríos, que también aparece aquí en las fotografías. Él fue el consejero comercial en Singapur. En aquel momento, él duró viviendo 20 años en Asia como consejero comercial y después trabajó en el Politécnico de Singapur. Y él fue nuestro anfitrión en varias de las ocasiones que hemos ido a Singapur, que yo te iré platicando de la Semana TEC, que hemos ido en varias ocasiones, y él nos recibía al Politécnico. Aquí están algunas fotografías de esas visitas con los jóvenes, otros de los eventos que teníamos ahí cuando yo estaba más joven ahí jugando fútbol, y esto es parte del Republic Polytechnic en Singapur. Esto también otras visitas también que hemos hecho personales con mi esposa. Y voy a platicar un poco de esas semanas TEC que hemos hecho. Cuando hace algunos años, teníamos lo que se llamaba la Semana I, Semana de Innovación. Ahí fue donde comenzamos con ese tipo de viajes. Gracias a que yo he tenido ese contacto con Asia, con Singapur particularmente, pues comencé a diseñar este tipo de viajes. Tuvimos una primera experiencia en Shanghai que nos fue muy bien, pero después me enfoqué totalmente a Singapur. La primera edición que tuvimos fue en el año 2018, luego en el 19, y las más recientes en el 22, 23 y 24. Hemos ya llevado a Singapur prácticamente 140 jóvenes de todo el país, de más de 10 carreras distintas, de diferentes escuelas, de manera multidisciplinaria. Llegan ahí, hacen retos, vamos a empresas. Tenemos algunas de las visitas que hemos hecho en los últimos años son
a la Embajada de México, nos recibe el Politécnico de Singapur, como les comentaba con el consejero Carlos Ríos. Vamos, por ejemplo, a todas las zonas culturales de Singapur, gente, por ejemplo, de la Cámara de Comercio, empresas como Google, empresas de innovación, de logística. Vamos con los Exatecs que viven allá en Singapur y trabajan. En fin, es una agenda de trabajo vivencial bien interesante para los alumnos. Y al final de la semana, ellos tienen que presentar un proyecto, un reto, relacionado a todo lo que aprendieron durante la semana y de todas las visitas. Eso es parte de lo que estaremos ahorita platicando, porque es la importancia de Singapur. Aquí tenemos algunas de las fotografías de los primeros viajes, ahí en la residencia de la embajada, en los viajes que hemos tenido en el 22, en el 23, con el embajador actual de México, que nos ha recibido siempre muy amablemente. Otra visita al Politécnico. Aquí son parte de las visitas culturales que hemos tenido en estos viajes, ahí en toda la zona de Chinatown, que iremos platicando con más amplitud en un momento más. Aquí está la visita que hicimos, por ejemplo, a Google, que es la parte del corporativo para Asia. Ahí está en Singapur. Aquí están algunas de las visitas que hemos tenido, pláticas con los Exatecs. Actualmente viven más de 90 Exatecs que trabajan y radican allá en Singapur desde hace algunos años. Aquí estamos también en la Embajada de México, ahora en el viaje del 2024. Y esto es parte de las experiencias que tienen los jóvenes. No solamente es un paseo, es una agenda de visitas donde pueden tener conferencias, talleres, interacción con gente de otras partes del mundo, evidentemente, y también, pues evidentemente, con los mexicanos que están viviendo allá. Aquí estamos también con la comunidad de Exatecs, y también estamos en el Jurong, que es una zona de innovación increíble allá en Asia, donde ven toda la cuestión de planeación de la ciudad a varios años. Voy a platicarles un poco de Singapur. Aquí en el mapa ustedes pueden presenciar dónde está físicamente ubicado Singapur. Tenemos en la parte de arriba, pues está Japón, China, la India a la izquierda, y abajo, en ese puntito rojo, está Singapur. De hecho, le llaman en inglés the red dot, el punto rojo. Ahí está ubicado Singapur. Entonces está en el sureste asiático, arriba de Australia. Es una ciudad-estado, es decir, es una república parlamentaria. Tiene una presidenta y un primer ministro. La superficie es de 750 metros cuadrados aproximadamente. Para que tengan una idea, la Ciudad de México, Singapur cabría 2 veces en la Ciudad de México, para que ubiquen más o menos la dimensión. El dólar singapurense es su moneda oficial y tiene diferentes idiomas. Ahorita vamos a hablar mucho de ese tema. Hablan el inglés, porque fueron colonizados por los británicos. El malayo, porque pertenecieron un tiempo a lo que fue Malasia. Otro lo vamos a ver en el tema de la historia. El chino mandarín, porque la mayoría de la gente que emigró de China, que fue bajando a Singapur, ahí se quedó en este país. Y el tamil, de los indios. Nosotros tenemos 13, 14 horas de diferencia respecto a Singapur. Ese es parte del uso horario que tenemos. Ya está ubicado el mapa, donde está Singapur abajo de Malasia. Un poco de la historia. Fíjense que Singapur significa ciudad león en sánscrito, como nuestra ciudad de León, Guanajuato. Y como les platicaba, ellos fueron colonizados por los británicos entre 1819 y 1942 por el señor Sir Raffles. Él fue el que llegó, colonizó ahí a Singapur. Ellos venían en diferentes navíos desde Inglaterra y llegaron a este punto neurálgico que era de comercio. Es un punto estratégico, siempre ha sido un hub, un lugar donde se consolida mercancía para mandar a otras partes del mundo. Y históricamente, pues también ahí era un lugar donde se juntaban los barcos y ahí se hacían movimientos, se hacía intercambio de mercancías. Después tuvimos la ocupación japonesa entre el 42 y 45 y el periodo posguerra. Luego hubo un pequeño autogobierno, hubo una fusión con Malasia un tiempo y después se quedó totalmente solo Singapur. Es una ciudad pequeña, se quedó totalmente solo Singapur. En ese momento fue cuando el señor Lee Kuan Yew, que ahorita vamos a hablar más de él, fue el que decidió generar esta república. Aquí tenemos algunas fotografías de la parte de cuando se rindió Singapur con la invasión japonesa. Ahí está un poco de la invasión, cómo llegaron los japoneses. Fue una invasión muy fuerte. Obviamente Japón invadió gran parte de Asia y Singapur fue una de las islas que también llegó en la Segunda Guerra Mundial. Y también después aquí están las fotografías cuando Lord Louis Mountbatten, el 12 de septiembre del 45, pues firma este documento donde los japoneses se rinden a esta cuestión después de la Segunda Guerra Mundial y se retiran, ¿no? Entonces nuevamente Singapur se queda, digamos, libre, pero ya sin un rumbo fijo.
pertenecieron en una parte a Malasia, pero después fueron expulsados del territorio malayo y se consideró república independiente a partir del 9 de agosto de 1965. Lee Kuan Yew tenía 40 años en aquel momento, cuando se quedó solo al frente de la nación y comenzó a idear cómo vislumbraba una nación que tuviera las mejores condiciones para su gente. Algo de lo que él pensó muy importante es ofrecer a la gente educación, seguridad, calidad de vida. Son de los temas muy importantes que fue planeando Lee Kuan Yew para que Singapur fuera una nación sobresaliente, independiente, a partir de ahora que quedaba solo. Aquí tenemos algunas fotografías de Lee Kuan Yew cuando estaba joven, cuando era primer ministro. Después su hijo Lee Hsien Loong también fue primer ministro varios años. Actualmente tenemos otro primer ministro y también está ahí Goh Chok Tong. Entonces el padre Lee Kuan Yew fue el que fundó Singapur, fue el padre fundador, digamos, de alguna manera, y también su hijo Lee Hsien Loong estuvo un tiempo al frente de Singapur como primer ministro. Lee Kuan Yew falleció en el año 2015. Fue una ceremonia muy imponente. Gente de todo el mundo fueron a ofrecer sus condolencias ahí a Singapur, a la familia y al pueblo singapurense. Y es uno de los grandes líderes que ha tenido el mundo, y específicamente en Asia. Aquí les recomiendo este libro que se llama Del tercero al primer mundo. Fueron las memorias de Singapur que el señor Lee Kuan Yew fue escribiendo entre el 65 al año 2000, donde él fue diseñando cómo iba planeando Singapur para que fuera lo que ahora tenemos, uno de los países más competitivos, innovadores y sustentables del mundo. Aquí está un poco de lo que decían algunos líderes cuando fue el fallecimiento de Lee Kuan Yew. Fue un verdadero gigante de la historia que será recordado por las próximas generaciones como el padre de Singapur moderno y uno de los grandes estrategas de la política en Asia. Eso lo dijo Barack Obama. Y luego Jim Yong Kim, el presidente del Banco Mundial, demostró que una ciudad-estado con escasos recursos puede evolucionar rápidamente a un centro mundial de comercio, centro neurálgico financiero a través de la educación, una planificación integrada y una administración pública altamente capacitada. Abordó la corrupción sin tregua y llevó el nivel de los funcionarios a los más altos estándares. Esto es lo que lo reconocían todos los grandes líderes mundiales de lo que logró Singapur, y ha habido muchos casos de estudio en diferentes universidades, en diferentes lugares, respecto a cómo se ha dado este crecimiento de Singapur. Vamos al tema de los idiomas. Como les comentaba, ahí en Singapur, aquí tengo esa fotografía donde se pueden ver en todos los lugares turísticos, pueden encontrar estos 4 idiomas. El primero que aparece aquí es el chino mandarín, después es el malayo, el tamil y finalmente el chino mandarín y el inglés. ¿Por qué era inglés? Como les comentábamos, pues pertenecieron al Reino Unido cuando fueron colonizados por los británicos. También el malayo, porque pertenecieron un tiempo a la península de Malasia. El mandarín, por lo que les comentábamos, que gran parte de la gente de China que fue bajando a Singapur y que se fue instalando en esta zona, pues hablan el chino mandarín y el tamil de los indios, ¿no? Que es una de las diferentes lenguajes que manejan ahí en la India. Aquí tenemos esta fotografía. Estoy con mi esposa en el Merlion Park, que está esta figura, que es como el distintivo de Singapur, que es un león mitad pescado. Ese es como el símbolo oficial de Singapur. En tema de grupos étnicos, aquí como pueden ver en esta gráfica, pues prácticamente el 80% son de origen chino. Después siguen los de origen malayo, entre un 14%. Luego vienen los indios y finalmente otros, ¿no? Entonces hay diferentes... hay algo bien interesante en Singapur que ustedes pueden encontrar. Tanta diversidad en un lugar tan pequeño. Diferentes religiones, costumbres, formas de pensar. Y eso es parte de la identidad de Singapur. Por ejemplo, aquí los chinos, pues ellos practican el budismo, el taoísmo, el confucianismo. Aquí les pongo algunas fotografías de una ceremonia de una boda que asistimos allá en su momento. Aquí está la ceremonia del té. Acá del otro lado en la oficina con mis compañeros Carlos, Manuel, Carol, estábamos festejando el Año Nuevo Chino. Ya se acostumbra mucho a celebrar en lo que es toda la parte de enero y dar por ejemplo naranjas, dar sobres. Eso quiere decir que te desean buena fortuna, bienestar para tu vida, ¿no? Entonces es un aspecto bien interesante lo que manejan los chinos con sus diferentes el budismo, taoísmo, confucianismo, todas sus religiones, ¿no? Aquí está un poquito otro cuadro de las religiones en los últimos años. Aquí pueden ver, como les comentaba, la mayoría practica el budismo o el taoísmo, casi el 40%.
Luego hay una parte importante de cristianos, casi el 18%, el islam entre el 14 y el 15%, y el hinduismo el 5%. Aquí les comparto otras fotografías también padres de nuestros viajes por allá. Eso también con mi esposa fuimos a una boda, ya hace algunos años, de una de mis mejores amigas cuando yo vivía en Singapur con su esposo. Nos invitaron a su boda y, por ejemplo, ellos, como su esposo es de origen de la India, ella de origen asiático, evidentemente, entonces ellos tuvieron 3 días de boda, una para la parte, digamos, china, la segunda para la parte, digamos, de la India, y la tercera ya como por la parte ya, digamos, más cosmopolita, con gente de todo el mundo, ¿no? Entonces eso es lo padre de la fusión que ustedes pueden ver ahí. Aquí también tenemos algunas fotografías de caminando ahí, como ven, gente musulmana, gente budista. Estamos ahí en la boda, como les comentaba, platicando con gente de todas partes del mundo. Eso es la parte de la identidad de Singapur, esa convergencia de diferentes culturas y religiones dentro de un mismo espacio, y lo hacen de una manera muy armónica. O sea, la verdad es que se puede vivir en armonía ahí en Singapur. ¿Qué más tenemos en el tema de creencias religiosas y tradiciones? Aquí está el Thaipusam, que es del hinduismo. Eso también se practica en enero, y ahí como pueden ver en las fotografías, pues la gente va rezando junto con su familia. Digamos que para los que son católicos, algo parecido pudiera ser ir a una procesión, por ejemplo, a la Virgen de San Juan de los Lagos, o ir a ver a la Virgen de Guadalupe. Ese tipo de procesiones que existen en la religión católica es algo similar aquí en el Thaipusam. Y eso van de un templo hacia otro templo, ¿no? Eso es parte de las religiones y tradiciones que tienen ahí en ese tipo de culturas. Aquí estamos dentro de los templos. Como pueden ver, tienen diferentes deidades en sus puertas. Ellos creen también, por ejemplo, en Krishna, en diferentes, por ejemplo, animales, los consideran también como sagrados. Es bien interesante. La gente también de la India es muy agradable. Tratan de ser muy... que la gente conozca sus culturas, que pasen a los templos. Son verdaderamente muy amigables. Aquí estamos también en un templo muy bonito por allá en Singapur, que se llama el Templo de la Reliquia del Buda. Aquí estamos, esto es el budismo justamente. Aquí pueden presenciar un poco cómo están los monjes rezando, la gente en su ceremonia. Y también es muy interesante porque uno puede entrar ahí al templo y ver esas ceremonias en vivo, y luego en los diferentes pisos pues podemos ver un poco de la historia del budismo, todas las diferentes deidades que hay de los budas de todas partes del mundo, que hay de la India, de Tailandia, de China. Entonces es bien interesante toda esta fusión de diferentes ideas del budismo dentro de un solo templo que está inmerso en Chinatown. Y caminando unas cuadras más podemos encontrar este precioso templo del Islam, que es una mezquita musulmana, y también es súper interesante. Aquí, como pueden ver, ahí estoy también con mi esposa en una de las visitas. Estamos entrando a la mezquita. Las damas no pueden entrar con short o con falda, tienen que estar cubiertas. Y aquí está donde rezan. De un lado rezan los hombres, de otro lado rezan las mujeres. Ellos tienen la costumbre de rezar 5 veces al día, muy temprano, al mediodía, luego en la tarde. En fin, todos tratan de voltear hacia la Meca y comienzan a rezar. Eso es parte del Islam. Y se escucha, vas caminando y se escuchan los rezos. Y esta mezquita es muy bonita, y está también ahí en Kampong Glam, a unas cuadras de la zona donde está Chinatown. Es lo interesante, que en cuestión de cuadras ustedes pueden encontrar templos de la India, el gran templo del budismo que les comentaba de la reliquia del Buda en Chinatown, y a unas cuadras más encuentras una mezquita musulmana. Eso difícilmente lo pueden encontrar en cualquier parte del mundo, porque es esa parte de la tolerancia que existe hacia las diferentes religiones y razas. Aquí les compartimos le llaman The Singapore National Pledge. Es como este rezo o esta idea que tienen los singapurenses de estar juntos. Aquí dice más o menos en español, como nosotros los ciudadanos de Singapur, hacia nosotros queremos que seamos una ciudad, un país totalmente unido, independientemente de la raza, de la lengua, de la religión, que construyamos una ciudad democrática basada en justicia e igualdad, así como que busquemos que sea una gente feliz, con prosperidad y con progreso para nuestra nación. Este es el pledge que ellos tienen cada día. Los jóvenes, los niños rezan en las escuelas, o digamos, dicen esto en las escuelas, como para acordarse hacia dónde va la visión de Singapur. Y es muy interesante, lo que buscan es esto: justicia e igualdad, sin importar la religión, la raza, lo que profeses, y buscar que una nación sea próspera. Eso es lo que ellos buscan como ciudadanos singapurenses.
Y fíjense aquí, les compartimos estas maquetas bien interesantes de la Autoridad de Desarrollo Urbano en Singapur. Vean cómo tienen ubicados grandes maquetas por todas las zonas, de las diferentes zonas del país. Y ellos lo que planean no es a 5, a 6 años, ellos planean a 20, 25, 30 años. Es decir, planean mucho a futuro. Este lugar es parte de los que visitamos con los jóvenes también, esa zona de la Autoridad de Urbanismo. Y es bien interesante porque puedes ver en una sola maqueta prácticamente todo el país, cómo están las zonas residenciales, la parte turística, la zona de los templos. Y aquí pueden ver ustedes en esta zona cómo ellos le van ganando terreno al mar. Es una nación muy pequeña, pero han ido ganando poco a poco terreno al mar para que puedan tener más espacio para construir. Aquí están unas fotografías que nos compartía justamente el consejero Carlos Ríos en algunas de sus ponencias cuando íbamos allá a Singapur. El antes y el después. Aquí pueden ver, por ejemplo, esta zona que se llama Boat Quay, cómo están todos esos espacios, esas lanchitas donde se movía mercancía ahí entre las zonas de muchos años, y cómo se puede apreciar ahora, lleno de lugares, restaurantes, muy bonitos de toda esa zona, es muy linda, y cerca de toda la zona de edificios enormes, ¿no? Aquí tenemos otra fotografía también de lo que es el Estadio Nacional de Singapur, cómo estaba en construcción en el 70, y ahora es un lugar verdaderamente impresionante, majestuoso. Justamente ahora que estuvimos en Singapur, ahora en septiembre, con el 5º viaje académico, en una de las días que estuvimos ahí nos dimos cuenta que estaba de visita el Papa actual Francisco, justamente en el Estadio Nacional de Singapur. Y nos dimos una vuelta con los jóvenes para tener esta oportunidad de disfrutar, de hacer esta experiencia, y fue muy impresionante cómo en un lugar donde caben aproximadamente 70,000 personas, de manera muy organizada, lograron entrar en menos de una hora por zonas, con gafetes, todo súper bien organizado con tema de seguridad, la logística. Es un tema bien interesante en lo que es Singapur. Entonces aquí es un tema de la proyección de cómo estaba la ciudad y cómo se ve ahora, ¿no? Esta también es otra fotografía muy padre. Este hotel que se llama el Fullerton era antes la antigua entrada a Singapur y era como la zona donde estaba el servicio postal de Singapur y las aduanas de entrada. Aquí está una foto de hace muchos años, cómo se apreciaba y cómo se ve ahora, que es un hotel de muy buena categoría, muy turístico todo ese lugar, donde podemos ver hacia Marina Bay. Esta fotografía la tomé yo cuando vivía allá en Singapur. Fíjense cómo esta zona que se ve aquí enfrente, donde no hay nada, justamente ahí están ahora lo que es Marina Bay, la parte turística de Singapur. Pero hace tiempo esa zona no existía, se le fue ganando terreno al mar. Es parte de lo que van buscando en Singapur, cómo ir, como es un lugar muy pequeño, cómo irle ganando terreno al mar para ir construyendo. Y esos 2 edificios que se ven ahí son los teatros de la bahía. A nosotros nos tocó cómo estaban proyectados en esa maqueta, y nos tocó verlo en ese año que trabajamos, de inicio a fin, cómo los construyeron, y ya verlos puesta en marcha. Fuimos a algunas obras, a algunos conciertos ya dentro del lugar. O sea, es impresionante cómo cuando se proponen algo, lo consiguen con buena planeación y buena ejecución de las obras. Y aquí está ahora, en esta foto que también nos compartía el consejero Carlos Ríos, cómo era el antes y después. Ustedes pueden apreciar, como la fotografía previa que les había mencionado, cómo no había nada en esa zona, y ahora se ve toda esa zona impresionante del Marina Bay, que es la zona ahora muy moderna y de las más turísticas en Singapur, donde se puede apreciar ese hotel, el Marina Bay Sands, que son 3 torres, y arriba como un barco, donde está la alberca infinita. Y en esa otra zona que se ve ahí, es donde actualmente se hace la Fórmula 1, donde se corren las carreras de la Fórmula 1, que es uno de los circuitos, digamos, dentro de ciudad, pues es justamente aquí en Singapur. Y ahí se hace la premiación, y también se hacen varios eventos, como el Día Nacional de Singapur, y entre otros, en esa zona junto al Marina Bay. Eso es para que ustedes puedan apreciar cómo lo que ellos van proponiendo a largo plazo, lo van construyendo, lo van ejecutando. Eso es parte de lo interesante de Singapur. Aquí está una fotografía, cómo se puede ver la piscina de Marina Bay Sands, que es la que le llaman el borde infinito más grande del mundo, con una vista impresionante de todo lo que es el landscape de Singapur. Y ahora queremos compartirles este video, este primer video, que lo hizo un youtuber, Das Naily. Se llama The Almost Perfect Country. Es donde habla en un video muy cortito sobre qué le pareció a él perfecto, cómo ve casi perfecto Singapur, qué elementos ve bien interesantes sobre el tema del agua, el tema del reciclaje, la cuestión de las diferentes razas, un poco de lo que hemos venido platicando, The Almost Perfect Country, con Nas Daily. Espero que lo disfruten.
Racism, poverty, traffic, pollution. In the world, there are so many countries with problems. It seems like every country and every person is filled with problems. So, who has the solutions? To answer that question, I decided to put my pride aside and go learn from a country that has the same problems as all of us, but has managed to find solutions. Because this is the incredible story of the almost perfect country of Singapore! In Singapore, many races live. The Indians, the Malay, Chinese, and Eurasians. And because people of different races might disagree and hate each other, Singapore forced all of them to live together in buildings on top of each other, next to each other. So instead of enemies, they are neighbors. And because of this, Singapore built a racial harmony that many countries don't have. Traffic. Many countries also suffer from traffic. It's the worst. In Singapore, they had traffic until they fixed it. In Singapore, they limited the number of cars on the road. The number of cars total in the entire country cannot increase. Many people, instead of cars, take public transportation, and very few people are stuck in traffic. Pollution is another environmental problem. Landfills look and smell disgusting in many countries, but in Singapore, they do not. Because they take their trash, they burn it, filter out the smoke, collect the ashes, and dump them underwater in a man-made island. Instead of this, the island looks like this. Their trash island is so clean, it looks like a resort. Another problem is fresh water. So much of it is wasted. But not in Singapore. These guys built an entire system that takes their poo and pee water, you know, this, and turns into clean water that humans can drink. And when you drink water that used to be poo, you realize water should never ever be wasted again. When I saw the way they build and do things, from water systems to airports to buildings to gardens, I was amazed. Because all of the problems above, they solved in 53 years since they gained independence. And you didn't hear that from me, you heard it from the Prime Minister himself. Hi, I'm the Prime Minister. This is what we have been building in Singapore for 53 years, and we'll be building it for many more years to come. Don't get me wrong, Singapore still has a lot of problems with no solutions that I know of. They too suffer from inequality, high prices, and tight security. Many elderly people still can't afford to retire, many imported foreign workers are very low paid, and the government can be too restrictive. Even gum is illegal. Singapore has many problems, but unlike many, they are trying to fix them. That's why their passport is the strongest, their seaport is the second busiest, water is the cleanest, airport is the greatest, landfills are the prettiest, and people are the friendliest. I arrived in Singapore saying I hate Singapore! Because I was jealous. But now I'm leaving Singapore saying I love Singapore because there's a lot we can learn from them. If they can solve so many problems in only 53 years, then why can't we? Muy bien, esperamos que hayan disfrutado este video, donde ustedes pueden apreciar pues cómo se habla de las diferentes razas en Singapur, el tema del agua, cómo queman la basura para compactarla y justamente ir agarrando terreno al mar, ¿no? Y lo que se hablaba de cómo viven en Singapur. Y también algunos elementos que también son a
a veces un poco complicado respecto al tema de las gomas de mascar, las multas, en fin, ¿no? Es parte también de esta identidad singapurense. Ahora vamos a hablar del tema de la competitividad. Aquí les comparto esta gráfica del ranking de competitividad. Y ustedes pueden encontrar cómo en los últimos años Singapur siempre ha estado en el top 5 de competitividad. En el año 2023, en base al IMD World Competitiveness Ranking, Singapur quedó en el lugar número 1 a nivel mundial. Y es justamente por lo que les hemos comentado, todo el tema de el performance económico, la cuestión de la eficiencia también gubernamental, la eficiencia para abrir negocios, la infraestructura, la logística, son parte de los elementos que se van midiendo en los rankings a nivel mundial, y justamente por eso Singapur se ha destacado en todo ello. Aquí también comparando un poco los datos macro entre Singapur, por ejemplo, con México, aquí podemos encontrar algunos elementos respecto a cómo es el crecimiento anual del PIB, PIB per cápita, el ranking de competitividad justamente, el ranking de innovación. Por decirles algún elemento, por ejemplo, nuestro país está en el lugar número 56 aproximadamente, y el caso de Singapur en el lugar número 5, ¿no? En el tema de haciendo negocios, en el doing business, nuestro país en el lugar 54, Singapur en el lugar número 2, y alguna vez ha estado en el lugar número 1. Pero un tema también bien interesante, por ejemplo, es el número de homicidios que se dan por año. Aquí podemos ver que en el año 2021, pues Singapur nada más tuvo 6. En cambio, en México pues sabemos cómo está la situación actualmente, ¿no? Pero eso es parte justamente de lo que una nación, que es más pequeña evidentemente y tiene otras características distintas, pero como bien manejada, aplicando la legalidad como debe ser, aplicando penas máximas también a la gente que roba, que asesina a alguien, que es pena de muerte ya en Singapur, pues justamente los números de homicidios son muy bajos. Aquí también tenemos en esta parte de estatista, la proporción de gente millonaria que vive en diferentes países. Aquí podemos ver cómo están en Islandia, en Luxemburgo, en Suiza viviendo, pero también ya aparece Singapur ahí. Está en el lugar número 10 aproximadamente de la gente más rica del mundo también, que se va a vivir allá por el tema de la seguridad, el tema de la educación, que es muy fácil moverse por ese lugar y generar negocios, ¿no? Aquí les puse también esta fotografía de esta película bien interesante que se llama Crazy Rich Asians, y es justamente trata de una boda entre una persona que es singapurense con alguien que viene de Estados Unidos, pero también de origen asiático, y cómo se mezcla y cómo se da esa vivencia estando en Singapur. Es muy interesante, causó mucho revuelo positivamente en Asia en aquel momento, porque prácticamente el 90 y tantos % de los actores eran asiáticos, y es justamente filmada toda en Singapur, y es muy padre. De hecho, todavía en el último viaje que hicimos con los jóvenes ahora en Semana Tech Internacional, en el vuelo de San Francisco a Singapur, ahí estaba también esta película proyectada. ¿Qué más podemos encontrar aquí? La parte de estadísticas respecto a la población. Más o menos, al año pasado estábamos en 6 millones de habitantes en Singapur. Ahí está la proporción de hombres y mujeres. Y algo interesante es que también la curva se ha ido dando, que tenemos ya también mucha gente mayor viviendo allá en Asia. Ahí pueden ver la expectativa de vida. Si se fijan, de los hombres, ha estado entre de 79 hasta unos 80, 81 años aproximadamente. Y en el caso de las mujeres, entre 84 a 85 años, la expectativa de vida allá en Singapur. El tema de la educación es un aspecto bien interesante también ahí en ese país. Ellos lo van haciendo por niveles, por habilidades. Por ejemplo, en primaria van viendo quién tiene más habilidades para matemáticas, para ciencias, para idiomas. En secundaria se van enfocando mucho el tema de la disciplina o un potencial en particular. Hay juniors college, hay politécnicos, hay universidades. O sea, es un sistema diferente al nuestro, pero lo que buscan mucho es ubicar las habilidades, las competencias de los jóvenes e irlos llevando hacia donde tengan sus talentos. Habrá gente que no tiene la capacidad o los puntajes para entrar a una universidad, pero habrá otros que tengan la posibilidad de estar en un politécnico con una excelente preparación para que puedan ir a trabajar al mundo laboral. Aquí les comparto un poquito. En aquel tiempo me tocó dar alguna conferencia me tocó darlo en 2 ocasiones. Uno cuando vivía allá, y después cuando fui con mi esposa, que fuimos a la boda de la compañera que les comentaba, también fue a dar ahí una conferencia a la Singapore American School, donde les hablé sobre el tema de México, el tema de la cultura mexicana, las tradiciones, a toda esta comunidad de la Singapore American School, con instalaciones de primer nivel. Y ahí también hay escuelas, pues la canadiense, la singapurense, las alemanas. Hay de diferentes lugares viviendo ahí en Singapur. Aquí está un poquito de la calificación de los estándares allá en
en Asia. Vean cómo en Singapur más o menos la proporción de gente, ¿no?, que está en secundaria, cuántos en la parte de alguna diploma de calificación o la parte universitaria. Más o menos el 22% de la población singapurense estudia una carrera profesional. Y aquí pueden ver en los rankings a nivel mundial del QS, donde el TEC de Monterrey estamos en el top 200, pues ahora tenemos 2 universidades que están en el top 15, que son singapurenses. Una es la Nanyang, que está en Singapur evidentemente, y la otra la National University of Singapore. Es decir, hay 2 universidades de Singapur que están en el top 15 a nivel mundial. Y en el ranking actual del QS 2024, ahí también las pueden ver posicionadas ambas en el top 15 a nivel global. ¿Esto de qué habla? Cómo ha ido creciendo, cómo ha ido innovando en el tema de la educación de calidad. Justamente algo también bien importante que comentaba Lee Kuan Yew en sus memorias y que la gente le ha reconocido, es que todos sus funcionarios son de buen nivel. Son gente preparada en sus disciplinas, en sus áreas, y la mayoría son gente que es obviamente universitaria o con posgrados, ya sea mismo en Singapur o fuera de ese país, regresan con su preparación y son buenos funcionarios públicos, hacen carrera dentro de las mismas instituciones, y eso ha permitido que pues Singapur tenga ese crecimiento que se requiere y permanece en diferentes proyectos. Ellos, como les comento, planean a 20 años, a largo alcance. Eso es lo que les ha permitido la infraestructura que tienen ahora y el nivel de competitividad que han logrado en los últimos años. Aquí les compartimos algo bien interesante, toda la cuestión del desarrollo de la parte de urbanismo en la ciudad de Singapur y cómo vive la gente. Se le llama el HDB, Housing and Development Board. Es como el Infonavit, digamos, de alguna manera aquí en México, pero ellos también pueden tener, acceder a créditos para pagar de mejor categoría. Pero a gran escala lo que les puedo compartir es que en esos HDBs, lo que tiene el Singapur permitido es, en cada uno de los edificios, tiene que haber un porcentaje de gente de las diferentes etnias. Es decir, debe haber gente de origen chino, de origen malayo, de origen extranjero. Es decir, todos ahí viviendo juntos. ¿Por qué? Lo que tratan de evitar es que haya como especie de comunas, de que vayan de un lado nada más los malayos, o de otro lado los de la India, o de otros lados los singapurenses que vienen naciendo recientemente. Es decir, no, todos viven en armonía, en comunidad, en los mismos lugares. Digamos, esa es la parte, digamos, pública de Singapur. Y esos edificios son ya un poquito más modernos, donde la gente puede adquirirlos, obviamente a plazos. Y la gente que vive, que son los que trabajan en diferentes empresas multinacionales, pues viven también en algunos departamentos que son como clústeres, ¿no? Que tienen su alberca, tienen su área de jardines, la zona para los niños, la zona de barbecue. Son lugares muy bonitos donde vive la gente. Pero digamos que el ciudadano de a pie tiene acceso a ese tipo de viviendas que son bastante buenas, en ese tipo de departamentos. Y lo interesante es cómo viven de diferentes culturas y cada uno celebra pues todas las diferentes festividades. Si es el Año Nuevo chino, pues también los malayos y los de la India lo festejan. Si es el Deepavali de los indios, lo festejan todos. Es decir, comparten en comunidad todas las festividades que tienen a lo largo del año de las diferentes culturas, ¿no? Ahora, algo que tiene también Singapur le llaman que es el Singapore the Fine City, la ciudad de las multas. Y efectivamente, aquí pueden ver estos letreros donde dice, si estás fumando en la calle, multa de $1,000. Si desperdicias el agua, $1,000. El tema de la goma de mascar, que es muy, muy comentado, también $1,000 si tiras una goma de mascar en la calle, ¿no? De hecho, no encuentras goma de mascar. ¿Por qué lo hicieron? Porque justamente allá en Malasia se da mucho el tema de lo que es la goma de mascar. Entonces, imagínense la gente comiendo, aventándola, es complicadísimo para levantarla del suelo, la limpieza y todo ello. Entonces, mejor lo prohibieron desde hace muchos años y ahí están esas multas, ¿no? Digamos, esto hasta en los lugares turísticos se ve ese tipo de playeras, pero como ustedes pueden observar, pues hay multas por todo. Pero eso ayuda porque finalmente la gente, cuando llegas ahí, te das cuenta que efectivamente te van a hacer cumplir la ley. Eso es algo que tiene muy interesante Singapur. Las multas las cumplen. Si te pasas un lugar por el tema de tránsito, te van a infraccionar. Por todos lados hay cámaras. Entonces, si vas a exceso de velocidad, te va a llegar la multa a tu casa. Desde hace más de 20 años había eso, que ahora lo vemos en la ciudad de León también en algunos lugares. Pero ya hace 20 años ya lo tenía Singapur. Cámaras por muchos lugares y te hace llegar la multa a tu casa.
¿Qué más? Fíjense, aquí también es el tema de la corrupción. Está súper penado el tema de la corrupción. Y algo muy interesante, aquí está el tema de la pena de muerte. Eso es lo que también es algo criticado Singapur en algún momento dado. Eso es lo que siempre le decimos a los jóvenes. Cuando vas a otro país, hay que respetar las leyes. Y ahí se habla el tema de si estás traficando con drogas, pues hay pena de muerte. Cuando uno va a Singapur, esos últimos viajes que hemos tenido, ahora ya se hace todo de manera virtual. Entonces uno sube su documentación y tu información de que vas a viajar a Singapur, que vas a llegar a ese país. Tienes que hacerlo 3 días antes de que vas a llegar al aeropuerto. Y te llega inmediatamente tu notificación de aceptación de la llegada a Singapur. Todo ya se hace de manera digital. ¿Pero por qué lo hacen de esa manera? Porque en cuanto mandas la información, ellos ya comienzan a investigarte. Pasaporte, de dónde vienes, a dónde vas, dónde te vas a hospedar. De tal manera que llegas al aeropuerto de Singapur, y es de los más eficientes del mundo, te vamos a hablar más de ello. Pero en cuestión de minutos, llegas, escaneas tu código QR, y en minutos pasas la aduana de Singapur, porque previamente ya te investigaron. Y ahí también dice claramente el tema de la pena de muerte. Si usted está traficando con drogas, va a ser pena de muerte. Entonces aquí están algunos ejemplos reales de lo que ha habido el tema de esas cuestiones, y el tema de la corrupción es altamente penado. Ha habido muchos casos de funcionarios que han intentado, han hecho tema de corrupción y literalmente van a la cárcel, algunos han tenido pena de muerte. Así que por eso es que se vive un clima realmente pues muy tranquilo, muy seguro en Singapur. Ahí está el tema, un poquito el tema de los impuestos. Lo que es el corporativo es como un 17%. Es como si fuera el equivalente al IVA. Y también tenemos otro impuesto por productos y servicios del 7%. Eso es parte de la cuestión fiscal que tenemos en Singapur. Y esto que vemos aquí arriba, que se llama ERP, este tipo de letreros, los tienen en gran parte de la ciudad, sobre todo en la parte céntrica. ¿Qué tratan de hacer? Que en horas pico la gente no circule para que no se congestione. ¿Eso qué hace? Te ayuda a que trates de utilizar el transporte público, que es súper eficiente. Ahí tienes metro en la ciudad, que te conecta prácticamente por toda la isla de Singapur. O sea, tienes una red de metro, de transporte público, obviamente con taxis, con camiones. Llegas bien rápido a toda la ciudad, entonces no requieres el auto. Pero si lo vas a manejar, pues en ciertas horas pico, te va a costar más por circular, sobre todo en la parte central. Y algo que también ellos tratan de evitar es que haya demasiados autos, porque es un lugar pequeño. Entonces los autos realmente son muy costosos. Ahí tenemos un poquito de información de ese tema de los automóviles, pero realmente el promedio de un auto que te cuesta aquí en México a una cantidad, allá se eleva prácticamente al doble, porque lo que se evita es que haya tanto auto, sino que circules dentro del mismo red que hay de metros y de camiones. Y también algo importante en el tema de los automóviles, se trata que la gente no tenga autos que sean más de 10 años de antigüedad. Una vez que pasan los 10 años, se venden, y Singapur lo revende a otros lugares como en mismo Malasia, en Tailandia, en Myanmar, en otros lugares, para que realmente haya prácticamente la mayoría de los coches estén en buen estado, en buenas condiciones dentro de Singapur. Vamos a la parte interesantísima del aeropuerto, el Changi Airport. Como pueden ver ahí en esas fotografías, cómo se ha ido diseñando estas nuevas terminales, cómo estaba en el año 2009 y cómo está en los últimos años recientes. Tiene una terminal impresionante, el Changi Airport, el Jewel. Por ustedes allá a lo mejor han visto en algunas noticias y todo, que este aeropuerto de Singapur ha ganado en los últimos 20 años, en promedio ha sido el aeropuerto mejor evaluado en los diferentes rankings por el tema de eficiencia. Como yo les decía, prácticamente en cuestión de minutos, tú bajas del avión, sales la parte migratoria, inmediatamente tienes la salida con las maletas para poder llegar ya con tu familia o llegar ahí a la ciudad. Realmente es muy práctico y muy eficiente, y además muy moderno. Tienes una cascada artificial, tienes cine, puedes hacer diferentes actividades para jugar, para estar en videojuegos, recorrer, hay muchos restaurantes, zona para niños, en fin, hay tanta diversidad dentro del aeropuerto de Singapur que mucha gente llega ahí y prefiere tener conexiones muy largas para poder disfrutar del aeropuerto. Aquí está un poco de cuántos pasajeros recorren, más de 65 millones de pasajeros recorren anualmente este aeropuerto. Hay 7.200 vuelos cada semana. Está conectado con más de 400 ciudades en todo el mundo, y la parte de los manejos de toneladas de carga que manejan a nivel mundial. Por eso es que Singapur también es un puerto, un lugar importante en el tema logístico,
por el tema de carga aérea y vamos a ver también el tema de carga marítima. Entonces, el Changi Airport, de los aeropuertos más eficientes y modernos a nivel mundial. Aquí está justamente el premio del año 2023 de los World Airport Awards. El aeropuerto número 1 del mundo, el Changi Airport de Singapur. Y aquí pueden ver en los últimos años, fíjense, aquí está marcado en amarillo, nos los compartió también el consejero Carlos Ríos, cómo en todos esos años ha ganado Singapur, como pueden ver, junto con el aeropuerto de Hong Kong, el aeropuerto también de Corea del Sur, y últimamente todo en el Haneda también en Japón y de Dubái, son los que han ganado los premios. Pero históricamente y en promedio, Singapur es el que ha tenido más premios y varios de manera consecutiva. Por ejemplo, algo también bien interesante es la eficiencia. Otra de sus compañías que tiene Singapur, Singapore Airlines, la aerolínea de Singapur. Y en el año 2023, de acuerdo a Skytrax, fue la aerolínea número 1 del mundo por eficiencia, por calidad, lo que es la eficiencia de todo el personal que trabaja en Singapore Airlines, la calidez con la que te atienden es bien interesante, la vestimenta que tienen las azafatas, todo es muy lindo ahí en Singapore Airlines. A mí me ha tocado algunas veces viajar en ellos y la verdad es muy padre la eficiencia que manejan. Justamente aquí ven cómo están en el top. En el número 1 Singapore Airlines, luego sigue Qatar Airways, luego ANA de Japón, la de Emirates y la Japan Airlines. Son las principales aerolíneas a nivel mundial. Y aquí pueden ver en esta gráfica, justamente también marcado en amarillo que nos compartió el consejero Carlos en su momento, como en todos los diferentes años, Singapore Airlines pues, ha sido catalogada en promedio pues, de las mejores aerolíneas del mundo, junto con la de Emirates, Cathay Pacific de Hong Kong, las japonesas de ANA, Qantas, All Nippon Airways, entre otras. Ahora vamos a platicar un poco respecto al tema de los negocios, ¿sí? Y la presencia de México en Singapur. Aquí mostramos algunas gráficas que también nos compartía Carlos en su momento en los diferentes viajes que hemos tenido y también la gente de la embajada, donde hay diferentes marcas. Tenemos La Costeña, Gruma, marcas de tequila diferentes, El Patrón, Guzmán y Gómez. Se exporta aguacate, frutas, Corona evidentemente, jarritos. Hay Festival Mexicano. Tenemos la presencia obviamente de Checo Pérez con la Fórmula 1, el buque Cuauhtémoc, Kitsania, que es parte de la franquicia de este lugar atractivo para los niños, la ciudad de los niños. Pues también está en Singapur, en la isla de Sentosa. En fin, hay presencia de productos mexicanos. Señor Taco, que es un restaurante muy, muy conocido ahí, que ya lleva varios años desde que vivíamos nosotros, y estaba la parte del Señor Taco. Y justamente ahora que estuvimos en Singapur, en septiembre, en el 5º viaje que hemos hecho para allá académico, ahora en la Semana Tech Internacional, la gente de la Embajada de México nos hizo favor de invitarnos a poder estar en la celebración del 15 de septiembre. Fue increíble, en un hotel muy bonito, con toda la comunidad de mexicanos que viven allá, pero además toda la gran comunidad singapurense y de todas partes del mundo. Tenemos gente de Tailandia, de Brasil, de Estados Unidos, de Panamá, toda Europa, es decir, toda la gente que vive en Singapur festejando a la comunidad mexicana el 15 de septiembre de la independencia. Fue una oportunidad bien interesante también de compartir con toda la comunidad y de ver parte de la presencia de México. Y ahí nos compartió justamente el embajador también toda la importancia que hay de México, las relaciones que tenemos entre México y Singapur, de manera muy, muy interesante. Ahora, Singapur en México también tenemos mucha presencia. Hay más de 200 compañías con capital singapurense que operan en México, en manufacturas, en comercio, en áreas de servicios. Y algunos de los subsectores de México en los que más se mete Singapur son el tema de equipo de computación, comercio al por menor y comercio al por mayor, por ejemplo, textiles, alimentos, bebidas, tabaco. Aquí están algunas de las diferentes marcas o inversiones que hay de extranjeras de Singapur hacia México, como Banyan Tree, Surban Jurong, Hyflux, Keppel Corporation, entre otros, ¿no? Y aproximadamente en los últimos años, esta gráfica también la compartía la gente de la Cámara de Comercio, de la Chamber of Commerce, Gerson, que también ha sido nuestro host en este último viaje, y con el que tenemos también muy buena relación, y la Embajada de México. Singapur es el lugar, el inversionista número 16 a nivel mundial, y el tercer inversionista entre los países de Asia-Pacífico. Aquí está un poco el panorama de cómo se ha ido comportando, cómo han ido invirtiendo en diferentes lugares de México.
desde el año 2000 que estábamos nosotros, a nosotros nos tocó atender justamente en la Consejería Comercial. Muchos de estos proyectos nos tocó atenderlos a nosotros, con Singapore Technologies, con Amtech, nos tocó también el tema de Temasek, la parte del Banyan Tree, toda esa cuestión de empresas nos tocó atenderlas en aquellos años de la Consejería Comercial que trabajábamos allá. Y aquí está cómo se ha ido comportando la radiografía de diferentes inversiones en todo México. ¿Qué oportunidades de inversión de Singapur en México hay? Esto nos comparte también la gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Embajada de México en Singapur, en áreas sectores de energía, gas y petróleo, productos electrónicos y eléctricos, bienes raíces, industria aeroespacial, el tema de infraestructura, energías renovables y todo el tema de la industria hotelera, la zona de servicios, ¿no? También en algunas de las visitas que hemos tenido está la gente del gobierno de Singapur, que es los que promueven la inversión de Singapur hacia México. Con ellos hemos tenido diferentes reuniones y visitas que hemos tenido en estos viajes académicos con el TEC de Monterrey, con la gente de la embajada, y lo que nos ha presentado todo este panorama de oportunidades de inversión hacia México. Ya para ir cerrando, platicarles un poco en el tema del comercio internacional. Pues bueno, México también fue una parte del Transpacífico que se firmó recientemente este acuerdo entre diferentes países, y hay diferentes países signatarios: está Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Vietnam y Singapur. Digamos que son parte de este bloque comercial que está tratando de promover el comercio internacional, con una población de más de 500 millones entre todos los países, un GDP de arriba de 13.6 trillones de dólares y un ingreso per cápita de más de $26,000 singapurenses, ¿no? Entonces hay un comercio mundial entre todos nosotros del 15% aproximadamente a nivel global que se mueven en esos países. Entonces formar parte del Transpacífico también para México es muy importante por la oportunidad de entrar a todos esos tipos de mercados. Y aquí están todos los diferentes tratados de libre comercio que tiene Singapur firmados, y donde muchos de ellos México tiene beneficio, ¿no? Con diferentes países de Asia, el ASEAN, entre ASEAN y China y la India, con Corea del Sur, entre Singapur con la India, con algunos países de cooperación del Golfo, con Bahrein, Arabia Saudita, Omán, Qatar, Singapur con Jordania, Sri Lanka, Turquía, en fin. Entrando con Singapur es una forma muy interesante de entrar a otros grandes mercados a nivel mundial. Aquí también vamos a dejar un par de videos más que son muy interesantes. Uno que habla sobre cómo se está construyendo el Singapur del futuro. Y aquí esta es una línea de nación bien interesante, una línea de visión de todo el país que se llama Singapore Smart Nation, ciudad inteligente. Ya lleva muchos años con este tipo de proyectos en los que se busca de una manera muy sencilla toda la parte de hacer digital, de hacer autónoma la ciudad de Singapur de una manera inteligente en diferentes aspectos: trámites y servicios, generación de nuevos proyectos, abrir nuevos negocios, todo de una manera muy eficiente, ¿no? Les recomiendo muchísimo este capítulo que salió hace algunos años en National Geographic, que se llama City of the Future Singapore, la ciudad del futuro Singapur. Ahí habla con detalle, es un reportaje de 45 minutos de un episodio completo de todo el tema de innovación en Singapur, parte de lo que hemos comentado y hacia dónde va al futuro. Y para cerrar, queremos presentarles este video, que es un recorrido en dron de todo lo que es Singapur. Esperamos que lo disfruten.
Pues esto es parte de Singapur y justamente por eso es la importancia de lo que hemos visto, que a los jóvenes les ha gustado esta experiencia. Algo de lo que nos comparten los jóvenes en los viajes es que les ha encantado evidentemente la ciudad, el tema de la innovación, como se ve en los videos, la parte verde, todo sustentable, el cuidado del manejo del agua, que también es parte de las visitas que hacemos allá en Singapur, cómo se cuida el agua, es un vital líquido evidentemente, y como no tiene tantos recursos, pues lo cuidan muchísimo. El tema de la innovación, de la oportunidad de hacer negocios, la diversidad que existe de culturas, eso es parte de lo que tenemos en nuestros viajes internacionales en la Semana Tech. Hemos hecho 5 viajes a Singapur. En el año 2025 tenemos nuestro 6º viaje a Singapur. Y en la siguiente cápsula les platicaremos de nuestro 3er viaje a Panamá, que tendremos en marzo de 2025. Aquí están parte de nuestras redes sociales. Y estoy a sus órdenes, Edgar Guzmán Moreno, director del programa de negocios internacionales en el TEC de Monterrey, Campus León. Saludos.